Que cualquier persona cuando se pregunta quién es o quién quiere llegar a ser, normalmente la respuesta es una mejor versión de uno mismo. Lograr hacer algo especial, tener una vida llena de logros y, ¿por qué no?, también ayudar al mundo. Y después de respondernos, empiezan las dudas. Porque empezamos a sentir que, aunque la idea es muy bonita, que a veces somos muy pequeños para lograr hacer cosas muy grandes. Por eso, Confucio, el filósofo que nos trae esta noche, nos va a explicar cómo cada uno de nosotros tiene su propia nota. Y cuanto más nos sentimos formando parte de esta sinfonía, que es la sinfonía de la convivencia. Hablar de Confucio y la música no es una tarea fácil, porque aunque es verdad que asociamos a la música como parte de esa enseñanza de la antigüedad, poco se habló de música y de lo que nosotros entendemos como música. Por eso vamos a explicar bien de qué manera vamos a ver la música y así cómo la vamos a aplicar en las enseñanzas de Confucio. Cuando los grandes sabios de la historia hablaban de música o hacían referencias sobre ella, lo hacían desde diferentes aspectos. La música no era solo música, era el ritmo, los ritos, las ceremonias, era el conocimiento, la educación, era el equilibrio, la belleza, la armonía. Así que la palabra música muchas veces pasa a ser usada como un sinónimo de armonía. La armonía, la RAE, la define como el equilibrio, la proporción de las diferentes partes de un conjunto. Si pensamos en la música desde este punto de vista, nos es más fácil entender como filósofos como Confucio, Platón o Pitágoras nos hablaban de ella. Hacer música es dominar, es conocer las diferentes partes de un todo y que sean una unidad. Puede referirse al macrocosmos, el universo, o al microcosmos, a nosotros mismos. Para hacer música, lo primero que tenemos que hacer es escoger el instrumento, por lo que cada uno haya venido a aprender, por ejemplo, una función, una virtud. Después hay que conocer todas las leyes que la rigen y cómo se ha de usar, para que después podamos hacer que sea una unidad, hacer música. No tenemos que olvidar que la música es otro camino más para alcanzar la sabiduría. Es como esa pirámide de 4 caras, donde está la verdad, la bondad, la justicia y la belleza. Cuando empezamos a escalar por una de las caras, más cerca están las aristas de las otras. Cuanto más caminamos, más cosas tenemos en común. Voy a hacer una cosa, porque está sonando muy mal, ¿vale? Entonces me voy a quitar este micro y voy a coger el micro de... Me lo vais a agradecer. Entonces, cuanto más caminamos por esa pirámide, no solo estamos más cerca de las otras caras, las aristas se unen para llegar a esa cima, porque el fin de las 4 caras es alcanzar ese logos, la sabiduría. Y por supuesto, no voy a dejar de lado el propio poder que tiene la música, porque como dice una de mis frases favoritas de qué es esto de la música, de Platón, él dice que la música
da alma al universo, alas a la mente, vuelos a la imaginación, consuela la tristeza y vida y alegría a todas las cosas. Y es que la música es capaz de elevar estados de conciencia. En ella podemos comprender momentos históricos y culturas. Es capaz de hacer cambios en la sociedad, hacer que nuestro mundo emocional y mental también cambie. Y en su historia podemos ver los ciclos de la naturaleza. Por todos estos motivos, y por muchos más, Confucio se refugiaba en la música. Pero vamos a conocer quién era este Confucio. Y para entender sus enseñanzas, primero hay que contextualizarlo. Confucio nació, o Kung-Fu-Tse, nació en la 11ª luna del año 21 en el estado de Lu, o lo que es lo mismo para nosotros, el 551 antes de nuestra era, al este de China, más o menos unos 80 años antes del nacimiento de Sócrates. El padre de Confucio pertenecía a una familia noble. Era el gobernador de la ciudad de Tsu. De su primer matrimonio tuvo 9 hijas y del segundo tuvo un varón enfermizo que falleció al poco de nacer. En China es muy importante el culto a los antepasados. El único problema es que solo lo puede realizar un hijo varón. No está permitido para las mujeres. Entonces, el padre de Confucio, ya con 70 años, decidió seguir buscando la descendencia de un varón y fue a buscarlo a la casa de Yen, de uno de sus jefes, que tenía 3 hijas. Y acabó casándose con la menor de ellas. Como con todos los personajes excepcionales, su nacimiento está plagado de momentos extraordinarios, que se han ido convirtiendo en pequeños mitos. Por ejemplo, cuentan que una noche el animal fantástico Qilin, que es una mezcla entre dragón y caballo y que se presenta para anunciar sucesos felices, se presentó y dijo: un niño puro como la onda cristalina nacerá cuando los Zhou estén en su decadencia. Será rey, pero sin ningún dominio. También cuentan que la noche de su nacimiento, 2 dragones custodiaron y velaron su cuna, mientras multitud de hadas perfumaban el aire de los alrededores. El pequeño Qiu, que así lo llamaban cuando era un niño, se distinguía por la obediencia a su madre, por el respeto a los ancianos y todos aquellos que eran mayor que él, y por no fallar nunca al compromiso de asistir a las ceremonias, tanto para los vivos como para los muertos. Cuentan que una vez, siendo muy pequeño, le vieron haciendo un ceremonial. Se puso delante de la mesa y empezó a colocar cada objeto en el lugar que le correspondía. Y cuando acabó, se agachó y dio con la frente en el suelo en modo ceremonial. Su madre y todos los adultos que le vieron hacerlo quedaron asombrados, porque este tipo de ceremonial es muy complejo y requiere de varios años de preparación. Nosotros ahora no le damos importancia a los ritos. Para nosotros se ha convertido en un mero trámite. Vamos a bodas, bautizos, comuniones. Pero, ¿realmente sabemos qué es esto de una ceremonia? Ya lo explicaban en El Principito, cuando el zorro le decía al Principito: es algo también demasiado olvidado. Es lo que hace que un día sea
diferente de los otros días, que una hora sea diferente de las otras horas. El filósofo surcoreano Byung-Hun Chan, algo así, cuenta en uno de sus artículos que la desaparición de los rituales nos está ahogando como sociedad. Y es que en China las ceremonias no están vacías de contenido, sino que es la manera adecuada de realizar algo para que la energía fluya. Es todo aquello que se hace con el arte del conocimiento. De China no nos ha llegado ninguna tradición, pero sí que todos conocemos el famoso ceremonial japonés del té, ¿no? En el que siguiendo unos pasos con unos tiempos concretos podemos alcanzar la serenidad. Confucio, en la escuela, se distinguía por su modestia y su dulzura. Ayudaba a su maestro en todo lo que podía y enseñaba a sus compañeros todo lo que aprendía de él. Él sabía de su superioridad y siempre intentó, por el amor a sus compañeros, servir de ejemplo. Con 16 años ya se había familiarizado con todos los antiguos escritos, forjando en su interior las huellas de la ética, la moral y de las costumbres cívicas. En ese momento su madre le animó a que se presentara a un empleo público y él aceptó. Por aquel entonces era muy complicado llegar a acceder a un empleo público. Había que pasar varios exámenes muy exigentes. Así que él lo logró y empezó a trabajar como encargado en la distribución y en la venta de los granos. Lo hizo con tal eficacia que su fama se empezó a expandir, llegando hasta el oído de los magistrados de la ciudad, que le propusieron si se quería encargar en el abuso que se estaba dando, sobre todo con el tema de los granos. Tenía 21 años y lo hizo con toda la inteligencia y la eficacia que se esperaba de él. Durante los 4 años que se dedicó, la tierra se volvió más fértil. Los animales, mejor cuidados, aumentaron y los campesinos vivieron en la paz y en la abundancia. Estaba en el momento de llegar a sus más altas funciones cuando, por desgracia, su madre falleció. Y en aquella época estaba vetado el acceso al empleo público a los hijos de los fallecidos. Y como Confucio seguía las leyes a rajatabla, decidió refugiarse en su casa durante 3 años, no solo para llorar la pérdida de su madre, sino para repasar todo aquello que había aprendido de niño. Se formó en las 6 artes liberales, que según él deberían ser obligatorias en la educación pública, y que consiste en los conocimientos básicos de música, de ceremonial religioso y civil, de escritura, de aritmética, de las artes marciales y uno que es muy curioso, que es el arte de conducir con seguridad y destreza un carro tirado por caballos. Y es que los filósofos de antes no se dedicaban únicamente a cosas abstractas, sino que era en base del conocimiento de la naturaleza y llevándolo a la práctica que uno podía alcanzar la sabiduría. La doctrina de Confucio se apoya en la tradición, una tradición que está anudada a la línea de los tiempos, trasciende las épocas. Después del luto, decidió ir a viajar por el resto del imperio y así poder continuar con su formación. Y en ese momento, es cuando conoce al famoso y ilustre maestro Lao Tse. Dicen que estuvieron reunidos durante varios días charlando. Y
Y aquí podemos ver qué ocurre cuando dos grandes se juntan. Y es que hacen música. Porque todo lo que conocen y todo lo que comprenden, lo comparten. Cuando Confucio se despidió de Lao Tse y volvió con sus discípulos, las primeras palabras que dijo fueron estas. Los animales que corren por la tierra se cazan con flechas. Los animales que nadan por el agua se cazan con redes. El dragón que vuela surjando los cielos, es imposible cazarlo. Hoy he conocido un dragón. He conocido a Lao Tse. Así que volvió a su tierra natal y fundó una escuela a lo que nosotros llamamos al estilo platónico. Y así su fama empezó a expandirse más y más, llegando a disputarse los diferentes gobernadores de los estados su amistad. Consiguió el empleo de ministro de Justicia para el Estado de Lu, que en aquel momento era el puesto de más importancia en el Estado. Lo hizo tan bien que logró, como una pequeña edad de oro, logró que el monopolio de algunas familias se acabase, llegando a peligrar su vida por ello. Los delitos se acabaron y prácticamente no había robos ni violencia. Y es que Confucio no gobernó como hombre, sino que intentó gobernar como filósofo, aplicando todo aquello de bueno y de válido que había recopilado de las enseñanzas tradicionales. Y aquí podemos ver qué ocurre cuando aplicamos bien la filosofía. Fue tal la prosperidad que los estados vecinos empezaron a sentir recelos, queriendo acabar con Confucio. Pero sabían que no podrían corromperlo, así que fueron al príncipe de Lu. Lo corrompieron, hicieron que no escuchase ninguno de los consejos de Confucio. Así que Confucio, dolorido y muy decepcionado, dejó su estado natal y empezó a recorrer el imperio chino, enseñando a reyes y mendigos, a príncipes y labradores, a jóvenes y adultos. En algunos lugares les acogieron y en otros temieron por su vida. Y así fueron pasando los años, recogiendo numerosos discípulos con los que recopiló y sistematizó los 5 grandes textos de la tradición. Finalmente falleció a la edad de 73 años. Confucio no logró ver representada en el Estado todas las enseñanzas que recopiló sobre ética, política y moral. Pero su doctrina ha influenciado el pensamiento chino por más de 2500 años. Y aún hoy en día el confucianismo es un pilar importante de la tradición china. ¿Y qué nos enseñó Confucio? Vamos a empezar con una de sus primeras ideas, que es la identidad de la ética y de la política. Nosotros ahora lo vemos como dos conceptos separados, pero Confucio nos va a explicar que no solo van juntas, sino que una necesita de la otra. Para Confucio, la ética es la ciencia que busca armonizar al hombre para que broten en él las fuentes del bien y de la justicia. Qué bonito que es esto. A mí me parece precioso, ¿no? Que broten en él las fuentes del bien y de la justicia. ¿A quién está hablando? Nos está hablando a cada uno de nosotros. Nos está hablando como individuos. La ética es capaz de sacar todo lo bello que hay en nosotros. Pero cuidado, que la ética no es individual, sino que existe una moral común. Y cuando nuestros principios éticos
se acercan más a esa moral que tenemos en común los unos con los otros, más cosas tenemos por compartir. Por otro lado, la política, no solo entendida para Confucio de esta manera, sino también para Platón o para Pitágoras, es la ciencia y el arte de educar, conducir y armonizar a los pueblos, desde sus instintos hasta que logre aterrizarse a manera colectiva. Ya no nos está hablando de individuo, nos está hablando como pueblo, como sociedad. Y es que con el trabajo conjunto de cada uno de nosotros podemos llegar a vivir qué es esto de la convivencia. Y el Estado, en este caso, es el que nos tiene que proveer todas las herramientas necesarias para que podamos ocupar el lugar que nos es propio por naturaleza, podamos desarrollarnos y así servir mejor a los demás. Tanto en la definición de ética como de política hay una palabra en común, que es armonizar. La armonía es el equilibrio, la proporción entre las diferentes partes de un conjunto, como he dicho antes. Y es que no es solo armonizarme a mí, sino es armonizarme con los otros. Es conocerme a mí mismo para poder conocer a los demás. Así que la ética y la política no pueden ir separadas, tienen que ir juntas. Hay una frase de Confucio que dice: un hombre feliz hace una familia feliz. Una familia feliz hace un estado feliz. Y un estado feliz hace un mundo feliz. Teniendo un mundo feliz, el estado es feliz. Las familias son felices y viven bien. Y si las familias son felices y viven bien, el hombre es feliz. Esto podemos verlo como la preparación del músico antes y después de dominar su arte. Primero de todo, tiene que escoger el instrumento, conocer sus diferentes partes y ver cómo se hace sonar. Luego tiene que aprender toda la teoría, las notas, los silencios, todo el lenguaje y la teoría musical. Pero es que también está la armonía, los estilos. Y claro, no vamos a dejar de lado la práctica del instrumento. Hay que ensayar, improvisar. Y después de varios años, cuando ya has dominado la teoría y la práctica, puedes dejar de llevar. Puedes ir detrás de lo que hay de la música, que son los sentimientos, las emociones. Y así, desde allí, poder crear las grandes sinfonías, las grandes melodías. ¿Y qué hace el músico cuando ha logrado dominar su arte y crear con él? No tiene otra cosa mejor que hacer. De hecho, su deber es compartirlo con el mundo. Porque si lo ha hecho bien, de verdad, hace un bien al mundo. Sale con todo lo que ha creado y lo pone a su servicio. ¿De qué nos está hablando Confucio? Nos está diciendo que logremos perfeccionarnos, dominarnos a nosotros mismos. ¿Os imagináis si cada uno de nosotros lograse dominarse a sí mismo? ¿Cómo cambiaría el mundo, verdad? Es verdad que parece algo bastante complicado. Por eso, Confucio nos habla de que el gobernante, aquel que ayuda a dirigir y a conducir, a armonizar a los pueblos, tiene que ser aquel que sea el más virtuoso, el que se haya perfeccionado
el que haya aprendido a dominarse a sí mismo, el que él llamó el hombre Hu. Y es que si nosotros solos no podemos lograr dominarnos a nosotros mismos, ¿quién mejor que alguien que ya lo haya hecho para ayudarnos a lograrlo? ¿Verdad que si os rompe una tubería, llamáis al fontanero? O si tenéis que arreglar un término legal, llamáis al abogado. O si queréis aprender a tocar la guitarra, os vais a un profesor de guitarra, ¿no? Pues ¿quién mejor que aquel que ha logrado dominarse a sí mismo para que nos enseñe a cómo hacerlo nosotros mismos? Ese es el hombre Hu. Y es que eso de dirigir no es fácil. Y eso me recuerda a una anécdota del director de orquesta Riccardo Muti, que cuando logró el premio del año, al músico del año, hizo un discurso que empezaba de la siguiente manera. Él se preguntaba para qué servía realmente un director de orquesta. Porque primero está el compositor que hace la canción que se va a interpretar. Luego está el maestro de orquesta que da la entrada a los músicos que ya saben tocar los instrumentos y ya saben cantar. Y de mientras el director sigue llevando el tiempo. Claro, si lo pensamos así, ¿para qué sirve un director de orquesta? Pero entonces se acordó, siendo joven, que un buen amigo suyo, Victorio Gui, que también era director de orquesta, cuando tenía unos 90 años más o menos, le dijo algo como: justo ahora que estoy tan cerca de la muerte, ahora que estaba logrando a saber qué es esto de dirigir. Porque dirigir es lograr coger el alma de los músicos y hacer que la saquen. El alma, la melodía, no el sonido ni las notas, sino los sentimientos. Y es que hacer de director de orquesta, llevar los tiempos, es muy fácil. Pero hacer música en mayúsculas, es muy difícil. En ese momento, él reconoce que considera que está a mitad del camino, pero que nunca logrará estar al otro lado de la orilla del río. Porque dice que detrás de la música, detrás de las notas, se encuentra el infinito. Se encuentra Dios. ¿A qué se refiere Ricardo con eso del infinito y con Dios? ¿Se estará refiriendo al sonido primordial? En el confucianismo, ese sonido primordial se encontraría en el concepto del Li. El Li es el orden cósmico, el orden celeste, el orden de la naturaleza. Es algo muy parecido a los arquetipos y al mundo de las ideas de Platón. Allí se encuentran las ideas verdaderas, las grandes virtudes. Allí está la belleza, la justicia, la verdad, la armonía. Y allí se encuentra ese sonido primordial. El Li, en el estado, es la plasmación en la Tierra de un orden cósmico celeste, un orden superior celeste. En la ética, es llamar a cada cosa por su nombre. Y en lo individual es lograr que mi yo, tanto mi físico como mi emocional y mental, estén ordenados, estén en armonía. ¿Y qué es este sonido primordial? En el sonido primordial, o el sonido primordial, lo que nos despierta es la memoria. La memoria de nuestros orígenes primordiales. Aquel que es capaz de escuchar ese sonido primordial recuerda de dónde viene y hacia dónde va. En lo grande, nosotros venimos del infinito.
y nuestro fin superior es volver a Él. Hay una anécdota de Confucio que se puede ver como él a través de la música recuerda. Cuentan que en uno de sus viajes estaba escuchando que hablaban de maravillas de un músico que vivía en la ciudad de Kew. Decían que era capaz de elevar estados de conciencia, de hacer que las gentes vivieran o sintieran placeres inocentes y que llegaran a alcanzar el éxtasis. Entonces Confucio se dirigió a la ciudad de Kew para poder conocer a este maestro y así comprobar todas las grandes cosas que decían de él. Xian, que así se llamaba el artista, era un hombre curioso. Dicen que se encerraba en su casa durante días y durante semanas y no se sabía mucho de él durante ese tiempo. Era un hombre muy tranquilo, muy paciente, que le daba mucha importancia a su tiempo. Así que comprenderéis que no era fácil reunirse con él. Así que Confucio, después de varios intentos, logró tener una entrevista con él. Y ahí el músico empezó a explicarle que la música era el bien más preciado que habían recibido los hombres del cielo. Era capaz de elevar estados de conciencia, hacer que nuestro mundo emocional cambiara. Y bueno, así Confucio empezó a instruirse con este maestro y empezó explicándole todas las leyes que rigen la música, toda la teoría. Y durante varios días, como intentando ver si Confucio tenía paciencia, estuvieron hablando de, bueno, las melodías, los silencios, todo lo que comprende a la música. Después de esos días, empezó la parte práctica. Cogió su kin y empezó a interpretar una canción del ilustre maestro Wei Wang. El kin, que es el instrumento que estaba sonando cuando habéis entrado en la sala, el kin es un instrumento alargado de la familia de la cítara que tiene 7 cuerdas de seda. Y su sonido es sutil y refinado. Era el favorito de los intelectuales de la época. Y aún hoy en día, en China, lo llaman el padre de la música china. Bueno, pues Xian cogió su kin y empezó a interpretar la canción de Wei Wang. Y Confucio, como queriendo conectar con cada una de las notas, como si quisiera que su propia alma cruzara el kin, se quedó embriagado. Su éxtasis, después de que el músico acabara su interpretación, se prolongó durante varios minutos. Y así empezó Confucio a prepararse la canción que le había enseñado Xiang. Y cuando pasaron 5 días, le propuso que la interpretara delante de sus discípulos. Confucio lo hizo y el artista le dijo que su técnica no difería de la suya y que ya era hora de poder dedicarse a otros temas. Pero Confucio le dijo que quería lograr hallar cuál era la idea que había detrás de la música. Y le pidió que le dejara 5 días más. Pasaron esos 5 días y Confucio le dijo al maestro, veo como en una nube. No he conseguido hallar cuál es la idea. Le pido por favor que me deje 5 días más y si no lo he logrado, consideraré que no lo lograré nunca. Y dejaré de dedicarme a la música. Entonces pasaron esos 5 días y Confucio llegó como nuevo. Y le dijo al maestro, no solo he podido hallar la idea que había detrás de la música, sino que con constancia y aplicación he logrado percibir los sentimientos que albergaban al músico cuando la compuso.
Me parecía como verlo y oírlo a él mismo. Un hombre de estatura media, de rostro alargado, con los ojos dulcemente rasgados. Su porte es noble y su presencia emana entre amor y respeto. Es sin duda el ilustre Roma. Xiang se quedó alucinado y le dijo: «Usted es un sabio. Nada tiene que aprender de mí. Me asombra que sin haber visto ni un solo retrato del maestro, lo hayáis reconocido o recordado con tanta perfección». Ahora, usted es mi maestro y desde hoy me considero su discípulo. Esto de llegar a recordar parece algo como bastante complicado, ¿no? ¿Cómo hacemos en pequeñito algo que requiere de tanto tiempo, de tanto trabajo? Confucio nos anima a seguir el camino de la virtud, en el que a base de nuestro conocimiento nos vamos perfeccionando cada día más y más para poder armonizarnos con el resto. Hay una frase de él que dice: «Es contrario a la costumbre ser hombre y no comportarse como tal. Si se es hombre y no se poseen las virtudes de la naturaleza humana, es imposible hacer música dignamente». Y ahora, con todo esto que he contado, podemos respondernos a la pregunta de cuál es nuestro plan, qué he venido a hacer a este mundo. Podríamos pensar que son las profesiones, o únicamente las profesiones como las vemos hoy en día, ¿no? En las cuales consideramos que hay profesiones superiores y profesiones inferiores. Pero lo que yo he podido comprender es que mi papel en el mundo no es ser una profesora, sino es ser una buena profesora. Mi papel no es ser hija, es ser una buena hija, una buena hermana, una buena amiga. Hay quienes encuentran su lugar en el mundo plasmando ese ideal de justicia y se hacen abogados, jueces. Hay otros, constructores, carpinteros, todo tipo de artesanos, que encuentran su lugar en el mundo cuando son capaces de hallar ese origen que le da forma a las cosas. Si pensamos de esta manera en las profesiones, dejará de haber profesiones superiores e inferiores, sino que cada una de ellas tiene su importancia. Y así poder lograr sonar como una gran orquesta en la que todas las partes son igual de importantes. Y así, todos juntos, ir al otro lado de la orilla y escuchar el sonido primordial, que es el de la fraternidad. Porque quizá ese es el papel de la humanidad en el mundo.